Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 27, verso 20. Se nos rompió el proyector, por eso no lo tuvimos hoy. Tenemos los dos averiados. Uno lo mandamos a limpiar, lo tienen esta semana. El otro viene la lámpara nueva también esta semana. Así que sepan disculparnos que no proyectamos las letras. En el libro de Éxodo capítulo 27, verso 20, el Señor le da a Moisés instrucciones clarísimas, precisas, sobre el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar pequeño donde la presencia del Señor habitaba ahí. Y era trasladado para todos lados. Luego el tabernáculo tomó otras dimensiones. También era llevado y la presencia del Señor habitaba ahí. Era tremendo, no era juego. Tenían que ser trasladados cuando era llevado de un lugar a otro en los hombros de los levitas. 4 levitas llevaban con unas barras el arca en el medio e iba llevado de un lugar a otro. Luego fue el tabernáculo ya en el templo. Era un lugar que tenía un montón de misterios revelados por el Señor. Pero puntualmente el tabernáculo, no el arca, tenía algunas cosas que eran bien precisas, bien directas. Una que tenía que tener determinados elementos, pero había algo que tenía que tener, que es lo que voy a hacer énfasis en esta noche, y lo relata allí en Hechos capítulo 20, en Éxodo 27, verso 20, y dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, y las pondrás en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. La orden de Dios era que la lámpara durante el día estaba apagada, llegaba la tardecita, la lámpara tenía que tener aceite, se encendía y toda la noche permanecía encendida. Siempre había luz. Qué curioso, porque Dios es luz. Dios es luz. Pero miren lo que me llama la atención, porque acá dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas. Solo lo doy como referencia, pero me recordó a varios mensajes que tuve con relación a esto. Cuando el Señor estuvo en Getsemaní, y Él allí, ¿se acuerdan que le dijo a los discípulos que estén orando y velando por Él, porque había llegado el momento que iba a entregar su vida? Y Él decía que estaba quebrantado, y los discípulos se dormían, ¿se acuerdan de este episodio? Pero Getsemaní se caracterizaba por algo, y era que era el lugar donde se machacaban las aceitunas, y ahí se sacaba el aceite puro. Pero para sacar el aceite, los olivos, las aceitunas, tenían que ser trituradas en una rueda. Era un lugar redondo y ahí iba girando una rueda y las iba machacando y iba quedando el aceite. Me llama la atención porque cuando habla de las luces, de la luz que tenía que alumbrar en el tabernáculo, era alimentado obviamente con aceite de oliva. Decía aceitunas, olivas machacadas. Muchas veces nuestra vida es machacada
y sale y saca el Señor el aceite de nosotros. A veces cuando uno dice, tengo que quedar intocable, vieron que no, nada me toca. Y a veces pasamos por situaciones donde pasamos por esa rueda en Getsemaní y sale lo mejor, lo que sirve, el aceite. Hay cantidad de hechos de estos. Yo creo y sostengo que en el caso de Jacob, cuando él se encuentra en Peniel con el Señor, él hasta ahí venía zafando. Siempre quedaba intacto, no tenía heridas de ningún tipo. Al hermano le compró la primogenitura, con Labán le salió todo redondito, salvo lo de Lea, pero lo demás quedó bastante bien, hasta que se encontró con el Señor. Ahí tuvo un encuentro con el Señor, lo puso en la rueda del Señor, salió lo mejor de él, y hubo un antes y un después. Su nombre era Jacob, y Dios le cambia el nombre, y le pone de nombre Israel. Tuvo un encuentro con el Señor. ¿Se entiende hasta acá? Pero cuando habla del tabernáculo que tenía que encenderse, estar encendida una lámpara, por estatuto perpetuo necesitaba tener eso. ¿Qué quería decir? Que todos los días a la tardecita los sacerdotes se ocupaban de que haya aceite en la lámpara, la encendían y la dejaban en el tabernáculo encendida. Era estatuto perpetuo. Sin embargo, miren lo que ocurre en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Fíjense qué curioso que el rey Ezequías había tenido por papá a un rey que se llamaba Acaz. Él, en el capítulo anterior de Crónicas, dice, y Acaz hizo lo malo delante de Jehová. Y dice, lo primero que hizo, cerró las puertas del templo y dejó de quemar incienso y apagó la lámpara. ¿Qué quería decir? Nunca más prendió la lámpara a la tardecita durante toda la noche. Y se hizo ídolos y descuidó esa comunión con Dios. Su padre Acaz había hecho lo malo delante de Jehová. Pero qué curioso que cuando asume como rey su hijo Ezequías, él comenzó a rodearse de gente que comenzó a explicarle cuál era el mandato de Dios. Y Ezequiel, aun cuando él a su padre, yo imagino que lo amaba,
Sin embargo, dijo, mi padre dejó lo que Dios había mandado por estatuto perpetuo. Y él lo primero que hace, ve que el templo estaba totalmente descuidado, que las puertas estaban cerradas, que no se quemaba incienso, que la lámpara estaba apagada, y él se pone a buscar a Dios y le dice al resto del pueblo, miren, mi viejo se equivocó. El mandato de Dios era este. No le pasa ninguna factura al padre, el padre se habrá tenido que arreglar con el señor Acaz, pero él manda a reparar las puertas del templo, quema incienso, enciende la lámpara, hizo un pacto con Jehová. Hizo un pacto con el Señor. Y estimuló a los levitas y les dijo, escúchenme, Dios los escogió a ustedes. Él dijo, tengo una posición política, él era rey, pero termina diciéndoles al pueblo, Dios, a los levitas, los escogió a ustedes. Los levitas estaban en mejor condición que los sacerdotes, dicen las Escrituras. Y fue curioso porque luego el pueblo todo fue estimulado. Y tuvieron la reunión más espectacular que hubo en todos los tiempos. La lámpara tenía que ser encendida y fue encendida con todo lo demás. Pero hay una relación, hay una cuestión especial con estas cosas que parecen simbólicas. Y yo siempre digo que en la Biblia hay cosas espirituales, no simbólicas. Porque el Señor no nos llamó a traer incienso, ni a poner aceite en una lámpara y encenderla. Gran problema hay en un sector pequeñito aún de muchas iglesias evangélicas, protestantes, que entran en el judaísmo y creen que tienen que comenzar a tener todo lo mismo que había en la antigüedad. Entonces traen el incienso, entonces traen el aceite, encienden las lámparas, a los niños se los circuncida, a los hombres también. La gran locura. En el nuevo pacto, a través de Jesús, hay un nuevo pacto. Es el pacto de gracia, hay una relación especial con el Señor. El Señor nos enseña de pronto el valor de la iglesia, pero también nos enseña que el Señor habita en medio de nuestro corazón. Y quiero aclarar algo, el hecho que el Señor habite en nuestro corazón no conlleva esto que yo no me tenga que congregar. Todo lo contrario, tengo que buscar un lugar, identificarme con un lugar, crecer en el lugar, ser parte del lugar, amar el lugar. Es tremendo porque esto conlleva un montón de cosas preciosísimas, preciosísimas. Pero esto de tener la lámpara encendida me lleva a tener esta prédica en esta hora y decirles que la gran responsabilidad que cada uno de nosotros tiene es la de tener la lámpara encendida. Lo digo en forma espiritual, ni siquiera simbólica. Muchas veces nuestra lámpara la apagamos y nos olvidamos de prenderla a la tardecita. Pasan tiempos. Lo digo en forma espiritual. El Señor nos lleva a tener esa lámpara encendida. Le hablo a toda la congregación, le hablo a los matrimonios. Les quiero dar un consejo. A mí lo escuché hace muchos años y es muy sano. Es tan importante tener la lámpara encendida. Es tan importante ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos. A veces ocurre en los matrimonios, uno de los dos no se siente bien y el otro dice, no, y me quedo, le dolía la cabeza a mi esposa
y me quedo, no voy a la iglesia, nos quedamos todos. Yo le quiero dar un consejo, cuando pasa una cosa así, déjela a su esposa si está bien, o a su marido, a su cónyuge. Si está bien, que está fuera de peligro, si se está muriendo con 40 de fiebre, no, por favor quédese ahí, llévela al médico, ore por ella. Pero si es algo pasajero, déjelo y venga a la iglesia, mantenga la lámpara encendida. Hoy yo veo que se resuelve como de otra manera. Che, le dolía la panza a mi nene, nos quedamos todos. No, se quedó la mamá con el nene y el marido vino. O el marido se quedó cuidando al nene porque ya la patrona lo cuida toda la semana. Entonces se queda el marido y la patrona viene al culto. Son pequeños consejos, pequeños truquitos que le van a ayudar a que esa lámpara esté encendida. ¿Se entiende? A mí me ayudó mucho, de verdad. Son cosas elementales, buenas, pero son cruciales a la hora espiritual de tomar decisiones. Yo digo que a veces es más fácil suspender una venida a la iglesia que una ida a un McDonald's el día de promociones. Qué tremendo, ¿no? Y el McDonald's conlleva tantos triglicéridos y colesterol. Una comida más chatarra que esa no hay. Hizo un ensayo un hombre y comió durante 30 días seguidos y se fue a McDonald's, desayuno, almuerzo, merienda y cena durante un mes. Y ese mes subió 10 kilos. Ponga siempre las cosas en orden. Vaya al McDonald's todas las veces que quiera. Pero yo le quiero dar un tips sobre cuestiones espirituales. Es muy importante que la lámpara esté encendida en su casa. Es muy importante que usted, que se da cuenta que su vida es triturada en ese lugar donde la aceituna es trabajada para quitar el aceite. Saben, muchas veces nos ocurre que por ahí el hilo se corta por lo más finito y siempre se corta por el lado del Señor. Es como que todo es más importante a veces que el Señor, o congregarnos o relacionarnos con Él. Me gustó porque nuestros hermanos en España, Germán y Lais, estaban desesperados y no encontraban un lugar donde sentirse cómodos. Me escribo muy seguido con Germán y él me decía, lo que me cuesta, y fue a un lugar y me dice, no me sentí bien para nada, y fue otro y no me sentí bien para nada, y me dice, me sentí bien en este, y lo abraza en el lugar. Parece como que cuando uno se va, y ocurre a 14.000 kilómetros de distancia, la iglesia pasa a ser algo muy importante. Cuando uno está en el ámbito, por ahí no lo ve tan importante, pero cuando uno se va lejos, ¿cómo te pega? Pues si me falta algo, es mi familia, me falta la iglesia, me falta el lugar donde voy a exaltar al Señor, donde soy bendecido, donde soy edificado, donde me edifican, me exhortan, me bendicen, doy, me dan. Es la iglesia. La lámpara en muchos lugares se está apagando o están pasando algunas cosas raras. Vi un videíto en una iglesia donde en una reunión de jóvenes estaban todos ellos en un culto y en el culto empezaron puchin, 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 todas de jóvenes. Los globos comenzaron a estar en medio de esa reunión de jóvenes, las luces que se prendían y se apagaban y todos los jóvenes felices porque era punchi, 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 punchi. La iglesia se está transformando en un salón de fiestas. Es muy grave. No pasó esto en una iglesia desconocida, pasó en una iglesia que yo amo. Y es muy grave.
El lugar que ocupamos los pastores es de una responsabilidad tremenda, porque esto depende de los pastores. Los pastores no somos reyes, como ocurría con los reyes. Los pastores somos siervos del Señor, somos como los sacerdotes que estaban en el templo. No somos los reyes. Pero el rey tomaba una determinación y Acaz había tomado como Acab, había tomado una determinación y era la de cerrar las puertas del templo. Acaz, seguido por sus antepasados, igual. Dijo, no sirve para nada, la iglesia no sirve para nada. Y cuando nosotros estamos en una situación determinada y decimos, mire pastor, tengo a mi hijo en una etapa de rebeldía, estoy deprimido, me quedo en mi casa. Tu hijo está en una etapa de rebeldía, vení a quemar incienso y a prender la lámpara con más razón, porque tu atención tiene que estar en él, no en lo que pasa alrededor. Por eso la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Pastor, me quedaba sin trabajo, estaba deprimido, no tenía ganas de ir, me quedé sin trabajo. Con más razón vengo a prender la lámpara, a poner leña en el altar para que el altar esté encendido. ¿Te falló tu cónyuge? Venía a quemar incienso en el altar. Tus hijos, venía a quemar incienso en el altar. Tus padres, venía a quemar incienso en el altar. Que Dios no es deudor de nadie. No existe ese versículo. Dios no es deudor de nadie. No existe ese versículo. Ese versículo implica el espíritu de las Escrituras. Dios no es deudor de nadie. No lo es. Cuando el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, es esto. Dios es luz. Cuando yo me ocupo de Él, va allanando el camino. Y algunos nunca se han atrevido a decirme, pero hay algunos que pueden decir, pero no se me allana el camino. Bueno, tranquilo, que a Job tampoco se le allanó el camino. La historia de Job es asombrosa, es impresionante. Cuando uno ve la historia de Job, mire, Job lo tenía todo. Tenía los hijos, las hijas, 7 varones, 3 chicas, tenía a su mujer, le iba bien, todo prosperaba. Y hay un diálogo entre Satanás y Dios. Y Dios le toca la llaga a Satanás y le dice, ¿has visto cómo es mi siervo? ¿Viste? Y Satanás le dice, ¿qué querés? Si le va bien, todo lo que toca lo bendecida, así cualquiera. Y Dios le dice, mira, yo te voy a demostrar que no. Anda, toca todo lo que quieres, pero no toques su vida. Y comienza todas las catástrofes. Sus hijos mueren. Se derrumba todo. Se funde. Pierde todo. Y su mujer le dice, maldice a tu Dios y púdrete. Una joyita. Le faltaba la escoba y salía volando. Y él le dice, estás hablando como una de esas mujeres que no tienen temor de Dios. Y mientras tanto, después, la sarna se la rascaba con un palo. Pero miren cómo era Job. En el libro de Job dice, hubo, capítulo 1, verso 1, en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado
en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Dios todos los días. Mire lo que le voy a decir. Job sabía que sus hijos eran medios salvajes. Y decía: yo voy a quemar holocaustos a Dios por si ellos pecaron. ¿A dónde iba Job? Quemaba holocaustos, se encontraba con el Señor. Y sus hijos de fiesta. Pero él, por sus hijos, por si sus hijos pecaban, sacrificaba holocaustos. ¿Qué le quiero decir? Yo no sé lo que estás viviendo. Puede ser muy lindo, puede ser muy feo, puede ser duro, lo que quieras. Yo lo que te digo es: estate en el lugar donde tenés que estar y crece. Tené tu lámpara encendida y Dios te va a ser fiel. Lo de Job fue tremendo, la historia de él es tremenda, porque después vienen los amigos, permanecen una semana callados, no abren la boca, como que lo apoyaban, y después le empezaron a decir: bueno, pero a vos te pasó esto, y algo habrás hecho, hasta que después tiene que terminar orando por los amigos. Y después Dios le dio más hijos, más hijas, y lo bendijo. Dios es fiel. Ocupe, mi hermano, mi hermana, el lugar que tiene que ocupar, que es un lugar tan lindo. Hay cuestiones que no tienen relación con lo simbólico, sino con lo espiritual. Me encantó cuando Diego dijo: vamos a pasar adelante, a alabar a Dios, a poner nuestra vida en el altar. A veces nos da como temor o vergüenza o timidez. Yo fui muy tímido, yo le quiero confesar algo. Usted ve que yo soy un cararrotas terrible, pero yo fui un hombre tremendamente tímido en mi adolescencia, en mi juventud. Una de las cosas que me ayudó muchísimo fue aquella vez, yo lo he contado, que aquel pastor, habíamos ido a una plaza del centro en Quilmes a predicar y el pastor nos había dicho: hoy a la tarde va a predicar alguien en la plaza, todos traigan un mensaje porque alguno va a tener que predicar. Yo estaba en los cultos y no podía ni levantar las manos, porque era tímido. Y si levantaba una mano decía: uy, a ver quién me está mirando, decía. Era tímido. Orar en público, olvídese. Gracias que me levantaba en la sillita y me quedaba ahí. Ese sábado, domingo había sido. Estábamos en la plaza central y el pastor Jorge Pradas dice, después de haber cantado un buen rato, dice: bueno, ahora nos va a predicar, nos va a compartir la palabra el hermano. Yo estaba lo más tranquilo y dice: a mí no me va a decir, tenía 20 años, un mocoso de 20 años. Y dice: ahora nos va a compartir la palabra el hermano Abel. ¿Cuándo dijo Abel? Me subieron los calores. Me puse rojo, bordó y me di vuelta a ver si había otro Abel. Y el pastor Jorge Pradas dijo: no, vos, Abel Gil Martín. Yo dije: no, tierra tragame. En ese momento hubiese deseado que en la estación de Quilmes hubiese habido un terremoto, la tierra se hubiese abierto y me hubiese succionado. Pero tuve que predicar y menos mal que había llevado un texto. Y ahí dije, ¿cuál era el texto? No me acuerdo, era el libro de Isaías. Venid a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Jehová. Y me mandé una predicación que no se convirtió ni en loro. Nada. Pero después que terminó esa prédica, hubo un antes y un después. Hay que romper con la timidez. Meterme en el río, hay que pasar y paso. Me quiero arrodillar para adorar a Dios y me arrodillo, le adoro, si Él es Rey.
quemo incienso, enciendo la lámpara, le exalto, ya no me cuesta. Imagínense, en ese momento yo nunca me iba a imaginar que iba a predicar en la plaza, en todos lados, y usted dice, ¿te da vergüenza? Mira, hermano, yo me puedo parar en la playa y predicar. Me encanta poder agradar a Dios. Hágalo. Muévase con libertad. Si acá somos todos del mismo equipo, quédese tranquilo, no voy a decir ningún cuadro en especial, nada. Somos todos del mismo, del Señor. Estamos todos con un objetivo, y es el de exaltar y glorificar el nombre del Señor, porque Él es digno. Si usted quema incienso, si usted tiene la lámpara encendida, no hay momentos para excusa. A mí de verdad a veces me llama la atención. Che, fulano, ¿cómo está? Pastor, hoy no vamos a la iglesia. Dice, tenemos a nuestro nene, está con vómitos. Y yo pensé, los dos tienen que cuidar al nene. En aquel momento, hace 40 años atrás, me hubiese agarrado el pastor Jorge Pradas o Daniel García y me hubiesen dicho, che, Abel, con la confianza que tenemos, los dos se quedan a cuidar el vómito del nene. No faltábamos al culto, no se nos ocurría. Yo tengo una anécdota muy curiosa. Vivíamos 2 cuadras de la iglesia y un domingo no habíamos ido a la iglesia. Yo tenía actividad todos los días, no era pastor, no era ni diácono de la iglesia, pero teníamos actividad, colaborábamos en la iglesia. Y un sábado a la noche habíamos tenido un casamiento, entonces el domingo ese nos habíamos acostado como a las 6 de la mañana. El domingo a la mañana no habíamos ido al culto. Les aclaro que en la iglesia había culto a la mañana y a la tarde. Yo llego acá a tener 2 cultos y creo que me escupen un ojo. Y el culto de la mañana no había ido, porque me había acostado a las 5 de la mañana, y a las 1 del mediodía termina el culto y viene el pastor Daniel García y me toca el timbre. Yo salgo, creo que con el pijama puesto, y le digo, Pastor Daniel, me dice, no viniste al culto, pensé que te habías ido al mundo. Había faltado a un culto. Pero fue un padre espiritual que a mí me marcó la vida de una manera, te lo decía con una gracia. Pero te lo decía, no te lo mandaba a decir, te vacunaba. A mí me bendijo tremendamente. Ocupa tu lugar, porque tu lugar en el cuerpo de Cristo no lo puede ocupar otro. No lo puedo ocupar yo. No lo puede ocupar otro. Y qué bendecidos que somos. ¿Usted se dio cuenta? El rey Ezequías, después que restauró el culto a Dios, cuando reparó las puertas, se encendió la lámpara, el aceite encendía, le dijo a los levitas que ocupen su lugar y comenzó el cántico nuevo, que el cántico nuevo en el Espíritu. Fue restaurado el servicio y el pueblo, que somos todos nosotros, fue tremendamente bendecido. Es que el secreto para ser bendecidos es poner a Dios en el lugar que Él quiere ocupar. Acaz abandonó a Dios. Su hijo Ezequías lo buscó y Dios lo bendijo tremendamente. No hay misterios, no hay secretos. Ningún secreto, ningún misterio. Tal vez escuche esta prédica Germán y Lais. Qué lindo que estén a 14.000 kilómetros y que extrañen la iglesia. Eso está bueno. Algo les pasó a ellos si extrañaron a la iglesia. Eso está bueno. Que encuentren su lugar, que crezcan, que no dejen de congregarse, que busquen al Señor, que mantengan la lámpara encendida. Son buenos síntomas. Y es lo que Dios está buscando. Termino diciéndoles que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿De qué sirve de acá que yo les hable sobre la prosperidad y que usted se vaya con una cuota tremenda de fe, que va a ser tremendamente prosperado, que va a comprar una lancha, que va a comprar un hotel, que va a comprar...
yo me conformo con que usted se encuentre con el Señor y que su lámpara esté encendida. Porque Dios le va a dar lo que le quiera dar a usted y me va a dar a mí lo que me quiera dar a mí y le va a dar a Ezequiel lo que le quiera dar a Ezequiel y a Víctor lo que le quiera dar a Víctor y a Mabel lo que le quiera dar a Mabel. A mí lo que me interesa es la parte espiritual tuya. Que le des al Señor lo que Él te está pidiendo, porque es de Él. Amén. Dios te bendiga mientras los diáconos y ancianos preparan la mesa y ponemos la mesa aquí delante. No hay nada más lindo para mí, y hoy hay unos cuantos nuevitos. Graciela, a mí me gusta cuando participamos de la Santa Cena. ¿Quién puede participar de la Santa Cena? Todo el que discierna que en espíritu es el cuerpo y la sangre del Señor. Todo el que ha recibido a Cristo como su Salvador. ¿Aún no fuiste bautizado? Tranquilo. La Biblia dice, la palabra, que todos los que discernimos que en espíritu es el cuerpo